Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez. El analista. Carlos Antonio Vélez. Número 1. Carlos Antonio Vélez. El analista de verdad. Fútbol al día. Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El mundo de la literatura está de luto, pero también el mundo de la política y el mundo del fútbol, porque Mario Vargas Llosa, que murió ayer a los 89 años, no se pudo recuperar nunca del COVID. Nunca. Tuvo 2 recaídas y aparte de eso, estando en España, él tuvo un accidente y eso lo llevó a utilizar un bastón. Los últimos 2 años fueron muy difíciles para él en cuanto a salud se refiere y se fue a su tierra, se fue a Lima, él es arequipeño, se fue a Lima. Hablar de la obra de Mario Vargas Llosa, pues tiene y no tiene sentido. De mi parte no. Eso lo harán los expertos, pero sí puedo hablar de su vena futbolera. Fue un apasionado por el fútbol. O incluso algunos diarios del mundo le dedican apartados balompédicos. Yo tengo aquí unos. Él cubrió la Copa del Mundo de España 1982 para varios medios de la época, dice el escrito, en donde destaca el ABC de España. O sea que escribió de fútbol y comentó temas que tenían que ver con la Copa del Mundo. En su obra, El pez en el agua, admitió ser un ferviente seguidor de Universitario de Deportes. En el año 1946, cuando apenas tenía 10 años, fue a ver un clásico contra Alianza Lima, siendo ese el primer partido que observó. Hizo referencia, además, en La Ciudad de los Perros, de 1963, al estadio de su tierra, al estadio de Arequipa. Tuvo por ahí un ensayo llamado Los 11 titulares, en el que hizo referencia a temas eminentemente futbolísticos. Y en uno de sus escritos de aquel mundial de 1982 se lee: antes solo las religiones convocaban esa especie de manifestación irracional colectiva. Hoy en día, eso que antes era prototípico de la religión, el fútbol, entre paréntesis, es la religión laica de nuestro tiempo. Paz en la tumba de Mario Vargas Llosa, el más ilustre ciudadano peruano y de paso no solamente premio Nobel, sino uno de los más destacados escritores del mundo. Tuvo una época de gracia con Gabriel García Márquez y tuvo otra de seria disputa, pero eso es otra historia. Bien, incluso hay una foto muy bonita que publica hoy El Comercio en donde se le ve con una bandera de Universitario. Eso fue en el Estadio Nacional en el año 2011, si no estoy mal, porque en esa época se celebraba un aniversario de su equipo, el equipo Crema, y él con la bandera Crema, con la U y el círculo, recorrió la pista atlética de aquel estadio en la capital peruana. Bien. Me va a tocar cambiar la campaña voy a tener que llamar al presidente de la Federación de Fútbol, a Ramón Yesurún, para pedirle que cambie la campaña. Escuchemos la campaña y le voy a decir por qué hay que cambiarla. Yo sí creo que esa mentalidad, ese chip de mentalidad ganadora que usamos muchos años y que en cierta manera funcionó, hay que cambiarlo por mentalidad campeona. Ya eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina, se los hemos dicho a los muchachos de la sub-20 y cambiemos el chip.
ya esa mentalidad ganadora se acabó, ahora es mentalidad campeona. Eso estoy totalmente de acuerdo y creo que podemos hacerlo. Saben que yo creía lo mismo, pero los últimos sucesos me han hecho pensar que no tenemos tampoco mentalidad ganadora. Es que mentalidad ganadora es otra cosa. Aquí nos vendieron cuando vino toda esta banda de Peckerman que nos habían cambiado el chip, que ahora teníamos el chip ganador. ¿Qué es chip ganador? ¿Qué es ganar? ¿Qué es éxito ganando? ¿Ganar partidos? Bueno, Islas Feroe, Gibraltar, Liechtenstein, Albania en su momento, todos ganan partidos. Todos han ganado partidos, nosotros también. ¿Eso es ganar? ¿Eso es mentalidad ganadora, ganar partidos? Porque eso es lo que venimos haciendo, ganar partidos. Títulos, 1. ¿Y eso es mucho o qué? Entonces yo creo que voy a tenerle que pedir al presidente de la federación, eso fue espontáneo, ahora le voy a tener que pedir, inducirlo a que nos traiga una nueva campaña. Necesitamos urgentemente mentalidad ganadora para poder llegar a la mentalidad campeona. No sabemos jugar los partidos importantes. Sonamos en los partidos importantes, ¿me entiende? Lo mismo que hacen algunos jugadores a la tribuna. Claro que unos hacen así, ¿no? Como quien dice no hable, y otros ponen la mano de otra manera. Qué pena tenerlo que hacer y decir, pero es que, mire, seguramente no vamos a estar de acuerdo, como en muchas ocasiones, pero al final del tiempo y del día, ustedes se dan cuenta quién tiene la razón. A mí este equipo sub-17 no me llenó, nunca. Nunca. Me pareció un equipo lleno de altibajos, flojito. En los 2 primeros partidos gana, pierde contra Paraguay y de un momento a otro se encuentra con una tabla en donde todos están empatados con 6 puntos. De eso no tiene la culpa Colombia. Y gana un partido, le gana a Argentina. Ahí mejoró un poquito. Y claro, por el entramado del formato, para poder clasificar a 7, nos encontramos de narices en una semifinal contra Venezuela. Y le ganamos a Venezuela, mejorando un poquito. Y a través de individualidades como Londoño, por ejemplo. Y llegamos a jugar una final, y claro, eso nos llena de ilusión. Una final, un título. Pero la ilusión muchas veces le tapa a uno los ojos. Y no ve o no quiere ver la realidad. No era un equipo completo, no era un equipo que marcara diferencia, eran unas 3, 4 individualidades importantes. El juego que practicaba era totalmente desequilibrado, un equipo que defendía mal, atacaba relativamente bien. En un torneo antitécnico, porque en la primera fase se jugaba cada 48 horas, no se respetaba la norma internacional de las 72 horas, y jugamos una final con Brasil y le íbamos ganando, frente a un equipo que caminando, y era fácil darse cuenta en el curso del juego, sabía, entendía, como aquel que estaba viendo el partido, que en cualquier momento podía meterla. Así tuviera una sola acción. La tuvo y la anotó. Y ya después vienen los lanzamientos en el punto penal, en donde juegan un montón de cosas. Entre otras, la formación técnica, las superficies de contacto y la frialdad para tomar decisiones. Nuestro arquerito se tiró siempre al palo derecho y la pelota siempre le entró al palo izquierdo. La única vez que se tiró al palo izquierdo, la pelota lo rebasó. O sea que ni información tenían de los rivales. A veces esa ilusión hace que no miremos el bosque, que miremos el árbol. Era una final inmerecida. Pero bueno, la tuvimos. Y la pudimos haber ganado y no la ganamos. Y entonces ahí viene el hilo, ¿no? El problema está en la cabeza de los jugadores nuestros. Se dan cuenta del comportamiento de Durán, del comportamiento de James, del comportamiento de este, del comportamiento de aquel. Y lo más grave, que el medio, nosotros todos, mediocrizamos a nuestros jugadores. Les regalamos el elogio. Me acuerdo cuando decían que
el Real Madrid no ganaba o no era el Real Madrid si no jugaba James. Real Madrid, James es una arena en el desierto en el Real Madrid. Pero nosotros vendíamos eso. Me acuerdo cuando Valenciano fue a jugar a Italia hace muchos años y Marcelo Lippi era un ignorante porque no lo ponía, como el Calvo HP. Entonces, todo eso lo juntamos y decimos, caramba, nosotros a nuestros futbolistas les damos todo, hasta el elogio gratis. Y graduamos de leyendas y superestrellas a jugadores normales, algunos mejores que otros. Mientras no les exijamos, mientras no hagamos este medio de verdad exigente, ellos se van a sentir muy cómodos porque terminada una competencia, fracasando y no obteniendo los títulos, pese a que se los sirven en bandeja, salimos diciendo, gracias, guerreros. Muy bien, guerreros. Ayer salió hasta Lorenzo a decir, hicieron todo lo posible. No hicieron todo lo posible. Y no salgamos con el cuento de que son niños, 17 años, perdón. Yamal tiene 17 años y es campeón de Europa con España. Y hoy lleva de la mano al Barcelona de cara a una Copa de Europa, a ganar una Champions. 17 años. Y hay varios que tienen 16, 17 y ya juegan en la élite porque les exigen, porque el medio es exigente. Si no pueden, dedíquense a otra cosa, a estudiar, por ejemplo, a prepararse. Pero ya no más, mientras el medio sea mediocre y ese medio mediocrice al deportista, pucha. Y gradúen de leyendas, ¿no? A los que, por Dios, no le amarran un cordón a las verdaderas y auténticas leyendas. Necesitamos quien nos ayude a dar el salto de calidad, sí, pero también es cierto que necesitamos cambiar la mentalidad de la patria futbolera y de quienes manejamos, dizque la opinión pública. Aunque la opinión pública ahora no la maneja nadie, más bien la opinión pública maneja a 3 o 4, o 5 o 6, o 7 u 8, o 20 o 30, ¿qué opinan? Vamos a tener que cambiar esa campaña. Bueno, hablando de payasos y otras hierbas, hay que acabar, hay que erradicar la sinvergüenzada. Primero, de admitir que todo es fútbol y que cualquier cosa que se haga es fútbol. No, fútbol es una cosa. El show barato, populachero, tribunero, eso no es fútbol. Ya afortunadamente hay una corriente muy grande detrás de esos que se paran encima de la pelota. Pero no para uno de encontrarse cada estúpido en el camino. Ahora el que nos encontramos fue al arquero de Tigres en México. Llegó a estar en la selección argentina, Nahuel Guzmán. Tiene 39 años, un viejancón. Y se puso a hacer una payasada de bandera contra Sergio Ramos. Yo de árbitro le saco la amarilla. Respete al cobrador, respete el juego. Se paró dándole la espalda a Sergio Ramos cuando Sergio Ramos iba a cobrar la pena máxima. Y empezó a dar saltos de rana o de sapo y intentando desconcentrar, dicen ellos. Y hay quienes, los que defienden este tipo de estupideces, que esa es una manera de desconcentrar al rival. Yo estoy seguro que el primero que se desconcentra es él. Se desconcentra es él. Pues le marcó el gol Ramos. Se lo marcó, se lo tiró al palo derecho y no llegó nunca, ni iba a llegar nunca por payaso. Y ayer, aquí Morelos, que estaba haciendo un partido bastante decente, muy higiénico para utilizar un término cualquiera, entró con las mismas actitudes prepotentes, patoteras, de hacer las señales esas con los dedos, que tienen un significado cuando la mano se pone de una forma y cuando la mano se pone de otra, pues tiene otro significado. Pero un significado u otro sobra. Actitudes que no van
el jugador tiene que entender que está en territorio hostil cuando juega en condición de visitante. Maduros, pongan la cabecita en el lugar que corresponde. Es que precisamente por eso es que no ganamos nada, porque no ganamos nada. ¿En qué idioma quiere que les diga eso y cuántas veces necesitan que lo diga para que lo asimilen? No hemos ganado nada, nada, nada. Porque lo más emblemático del fútbol de un país es su selección. Y estas selecciones de aquí no ganan nada. Y sin embargo, actuamos con una prepotencia absoluta. Esos gestos de Morelos ayer, fuera de lugar. Y los árbitros tendrían que intervenir, ¿eh? Oigan, me acordé de una cosa. Es que también es cierto. Viendo la televisión ayer, pasan la promoción en ESPN de sus programas y aparece un locutor argentino dando una frase que es para premio Nobel, ¿no? Dijo, yo estoy seguro que si el estadio está lleno, Bucaramanga no gana, refiriéndose a Racing. Hola, yo no sabía que en Argentina el público entra a la cancha y juega. Yo no sabía eso. Bueno, lo aprendí en esa promoción. Según el fulano, si el estadio de Racing tiene público, entonces Racing le gana al Bucaramanga. Entonces el secreto es que el público vaya al estadio. El público no juega. Yo he visto estadios llenos y locales perdedores. He visto tribunas calientes y locales perdedores. Yo no soy nuevo en esto. He visto muchos partidos y en muchos lugares del mundo. O sea que a papá, dedito en la boca no. Meten el dedito en la boca y yo los muerdo. Bien. La expulsión de Juanfer. A mí me da muchísima pena con los puristas ante la ley de juego, pero es la expulsión más injusta que he visto en el último tiempo. Sí, así. ¿Qué hizo? Le puso la cabeza. Es que ni le dio el cabezazo. Todavía que se le hubiera dado. No estoy, subrayo, no estoy con actitudes de ese tipo. Actitudes violentas, no. Pero la ley de juego dice, tiene una frasecita, a menos que la fuerza empleada sea insignificante. Esto quiere decir que la tarjeta roja se le da a quien agreda a alguien si lo agrede. Vamos a suponer que esta es una agresión, que ese roce con la frente fue un cabezazo vulgar, violento, escalofriante, un atentado, un intento de homicidio. Pero resulta que la ley de juego dice conducta violenta y remata. Además, el jugador que sin estar disputando el balón golpee deliberadamente a un adversario o a cualquier otra persona en la cabeza o en la cara, con la mano o el brazo, yo diría que también con la cabeza, la acción será considerada conducta violenta, a menos que la fuerza empleada sea insignificante. ¿Ustedes creen que ese fue un cabezazo? ¿De verdad? ¿Un intento de homicidio? ¿De verdad? ¿Para expulsarlo? Montaño, el árbitro. Otro nuevito. Y García. ¿Quién será García? No sé. En el bar. Lo echan por 20 pesos. En cambio, parece que el efecto llegó pronto. La gasolina de avión volvió. En el partido de Pereira frente a Unión Magdalena, siendo árbitro el señor Mayorga y doña María Daza como VAR, hay dos jugadas imperdonables. Un codazo, claro que está en posición adelantada, un codazo de un defensor de Pereira a Márquez. Expulsión, hermano. Lo tienes que echar. Lo tienes que echar. Le golpean la cara con la suficiente intensidad. Ahí está, en la ley que acabo. Entonces, a Quintero, porque le pone la frente contra la frente, hay que echarlo. Qué jugada violenta. Esta le da un manotazo, le da un codazo, le da con el brazo en la cara a Márquez y no pasa nada. Tranquilo, vaya, juegue, pasa nada. Y después una pena máxima que se comen impresionante. La falta es dentro del área al jugador de la Unión Magdalena.
Lo vienen pauleando desde afuera y terminan de cometerle la infracción dentro del área. Mutis por el foro. Parece que la gasolina de avión llegó muy rápido a Pereira. Bien. Puedo entrar a hablar del partido en Bogotá, pero sí quiero decir algo con tristeza, lo dije ayer en la transmisión de Win. No volvamos a hacer minutos de silencio en Colombia. Los minutos de silencio en Colombia son un irrespeto. Uno ve cómo el silencio suena. ¿Me escuchó? El silencio suena en cualquier lugar del mundo. Civilizado. En un estadio, minuto de silencio, no se oye el zumbido de una mosca. Puede ser el duelo entre los Manchester o el duelo Real Madrid-Barcelona, el más emblemático del país que quiera. Aquí, minuto de silencio y empieza ese griterío. Es que en definitiva la educación pública no existe, ni la pública, ni la privada, ni ninguna. No existe educación cívica. No existe educación cívica en la gente. No entienden qué es eso. Y les parece muy gracioso que cuando se está rindiendo un homenaje póstumo a alguien, ¿no? Hay que gritar. Es como el arquero de Millonarios, que cada vez que hay un himno, el nacional o el de Bogotá, tiene que estar haciendo corazoncitos y movimientos chimbos. A ver, hermano, compórtese como una persona seria, que usted además es el arquero de Millonarios. Y el arquero de la selección. El arquero de la selección. Y en el himno de Colombia, corazoncitos. No haga los corazoncitos antes o después. O, pues cuando termine el partido, se va con aquellos que reciben los corazoncitos y les da muchos corazoncitos. Bien. Partido como tal. Nacional agotado. Decisión peligrosísima de su técnico. Ese equipo jugó el jueves. Un partido con intensidad de competencia internacional. Pierde y vuela. El perder tiene un efecto psicológico. Vuela, permanece en altura, juega en altura, el clásico rival al frente. Entonces, Nacional agotado. Entonces, apela a la veteranía para hacer un trabajo de control de partido. No podía hacer otra cosa. Estaban con la lengua afuera. Millonarios del otro lado, un equipo fresco, joven, pero inexperto, que no supo aprovechar la garantía que tenía de haber estado mirando por televisión lo que hacía su rival. Millonarios no tenía el desgaste de Nacional y no lo aprovechó. Las razones, dos. Una, que Millonarios sigue a través de la única vía ofensiva clara, el juego largo, la acción directa, el ataque breve. Hace la transición y de inmediato suelta la contra. Pero resulta que cuando ejecuta eso, los pelados arriba se quieren exhibir. Entonces, la agarra uno y tiene que hacer 7 gambetas. La agarra el otro y tiene que hacer 4 enganches. Y se olvidan de darle la profundidad, la progresión a la zona creativa para poder generar momento de definición puntual. Se pierden ataques en las propias situaciones de arco. Un solo tiro a puerta de Millonarios frente a un equipo mamao, cansado. Nacional lo manejó a punta de veteranía, lo paró y lo aceleró cuando quiso, sin hacer un gran partido. Nacional hace rato no hace grandes partidos. Intenta presionar en altura, cansado y con jugadores como Cardona. A Cardona le elogian sus jugaditas. Hizo las jugaditas de siempre, un pase bien hecho, 2 o 3 tiritos y la gente le chorrea la baba. Aquí hay que mirar el contexto completo. Si vamos a hacer un trabajo sin pelota, todos deben participar. Si vamos a hacer una presión, todos deben participar. No puede quedar un jugador libre porque uno trota y los demás corren. Pero bueno, son lecturas personales. No hubo guía. El segundo problema de Millonarios. Careció de ideas. Pensé que la solución era que entre Cataño, pero no que salga Ruiz. Sale Ruiz a lo mejor por lesión. Era el mejor jugador de Millonarios.
Los demás los admiramos, los queremos, el baby no sé qué, los infantes de no sé dónde, los chiquitos de no sé cuál. No me van a decir que ya los marearon. Y ustedes no se dejen marear. Ayer era un partido para mostrar qué peso tienes, pero le superó la falta de experiencia, la juventud y el deseo de exhibirse. ¿Sabe cómo se exhibe un delantero? Metiendo la pelota, hermano. No haciendo 17 gambetas como las que hizo Villarreal, perdiendo una opción de ataque. Varias veces Navarro se les mostró por la derecha, nunca le dieron la pelota. Pensé que Cataño podía resolver y no resolvió. Del otro lado, el mejor era Morelos, a quien le llaman 9 y no es 9. Juega por la derecha, tres cuartea, se tira por izquierda. Ahora los puntas tienen tres definiciones. El punta referencia casi nunca, ya ese 9 viejo, no existe. El punta espacio, que es el jugador que juega siempre al espacio, poco al pie. Y el punta movimiento o movilidad, ¿no? En la traducción alemana es movimiento o movilidad, porque eso es una repartición, una división de lo que es un punta, las características del punta para los alemanes. El movilidad es el que juega por derecha, por izquierda, entra, sale. Ese es el jugador moderno. Morelos lo hizo muy bien ayer, pero después, devastado seguramente por la presión y con la cabeza que tienen todos los jugadores colombianos, hizo la bobada, la tontería que hizo antes de marcharse. En fin, un clásico muy pobre en el segundo tiempo, con apenas 4 tiros a la puerta, pocas situaciones de arco, un equipo cansado y otro fresco que no aprovechó al cansado. Es lo que hay. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.